Querida, la chefa Gómez, señores, que se mudó para Santiago y la perdimos. Ella me dijo con aquel orgullo que ella tiene 2 años que no venía a la capital. ¡Ay! La chefa no viene a la capital. ¡Ay! ¿Y por qué ella no hace eso? Porque ella está viviendo en Santiago Pues y está disfrutando, mucho Santiago. Pues nosotros tendremos que... Chefa querida, ¿cómo estás? Hola, Zoila. Hola, gusto Omar, ¿cuánto tiempo? Una eternidad. Mira, chefa, cuéntanos de ti. ¿Cómo va la vida en Santiago? Cuéntanos. La verdad que si yo hubiera sabido que Santiago es como es, hace años que yo hubiera venido para Santiago. La vida sin tapones, ¿qué se siente? Bueno, es espectacular, menos estrés. Aquí las personas, a lo contrario de lo que dicen los capitaleños, porque ya como que me adoptaron aquí en Santiago. Ay, oye, cómo ella habla de los capitaleños, mi amor. Pero ya cogió autoridad del sitio. Dino. La gente es muy cercana, te invita a tomar el café. Es estar en la ciudad, pero todavía con las raíces del campo, ¿no? No sé si me entienden. Es como esa cercanía. Los vecinos te saludan. Hay esa cercanía. Mira, yo viví en una torre que yo conocía al de la segunda porque éramos amigos cocineros. Y al de al frente porque no teníamos que ver cuando tomábamos el ascensor, pero después yo no conocía a más nadie. Okay. Entonces, como esa cercanía, sí. Y la verdad que me han tratado súper bien. Mira, chefa, ¿y hay marchanta todavía en Santiago? Sí, hay una que anda en un burro, de hecho. Y vende, además de vender verduras, vende frutas. También el panecico, que es uno de los platos de la región norte Cibao, que se elabora a raíz de la yuca y el chicharrón, y es exquisito. O sea, ella en su burro pasea, yo creo que Santiago entero. ¡Qué belleza! Mira, chefa, sí, nosotros queremos, la chefa Gómez es una de esas mujeres dedicadas al mundo de la gastronomía y sobre todo muy interesada en la gastronomía regional. Nosotros tenemos cualquier cantidad de tiempo pidiéndole a la chefa que nos haga un segmento en Solo para Mujeres de cocina regional dominicana. Y hoy tomamos la iniciativa de que habláramos de sazones criollos, el sazón dominicano, el orégano, el recaíto, la naranja agria, la vija. El escenario es tuyo, chefa. Bien. Escuchaban Bárbara que decía el sofrito. De hecho, el sazón es todo lo que se utiliza para condimentar una preparación, o sea, ya sea un arroz, una carne, etc. El sofrito dominicano, que es lo que nos identifica, es elaborado con ciertos sazones, ciertos ingredientes. Entonces, podemos decir que el sazón es una mezcla de ingredientes que se utiliza como base de preparación en algunas recetas. El origen de ese sazón o ese sofrito que nosotros utilizamos es africano. Ajá, bueno. Ha ido evolucionando, imagínense, o sea, el tiempo que duró la colonia, el tiempo que tenemos después de independizarnos, pero el origen de ese sazón, de ese sofrito que nosotros tenemos es africano. Es africano. Es que nuestra herencia, nosotros acuérdate que con la colonización se trajeron muchos negros para trabajar las tierras y nosotros tenemos una herencia bastante nosotros amplia. Tenemos amplia. La gente a veces se equivoca y dice, pero ¿y eso no es dominicano? Entonces, yo no quiero entrar en profundidad porque ya eso es mucho rato hablando de este tema, pero hay una diferencia entre lo que es la cocina criolla y la cocina dominicana. Explícame cuál es una y cuál es la otra. ¿Cómo así, chefa? Lo criollo es la mezcla que surgió de, vamos a decir, de
3 países diferentes. Ok. Para que me entiendan más. Lo criollo surge a raíz de ese mestizaje que surgió en la colonia. Ok. O sea, lo nativo, los esclavos, porque no solo fueron africanos, y los españoles. Ok. Entonces, lo criollo es lo que nace en América. Ok. Y lo de endémico esa fusión. De esa fusión. Okay. Por eso es que existe, de hecho, el idioma creol. De criollo. De criollo. Ok. Oh, mira qué ¿Y lo dominicano qué es? Y lo dominicano, la base de la cocina dominicana está en lo criollo, pero acepta otras influencias, como la árabe. La árabe. Un dominicano que tú le digas que el quipe árabe te va a decir, ah, sí es árabe, el quipe es dominicano, te va a decir, pero es de influencia árabe. Nosotros tenemos muchas cosas cocola también. Todas las elaboraciones con coco, los domplines, el conconete, que son influencias de los negros cocolos que vinieron a trabajar en el ingenio azucarero. Italiano, chino. Ok. Chef, entonces. El dominicano tiene su base en la cocina criolla, pero admite otras influencias. Pregunta, chefa. Entonces, cuando hablamos de sazones, nosotros vamos cogiendo cosas de nuestra herencia culinaria, pero hay algo que es, podamos decir que es como nuestra identidad en el sazón. Sí, de hecho. El sofrito nos aporta un sabor único y representativo de nuestros platillos dominicanos. ¿Qué tiene el sofrito, chefa? Ahora le digo, ese sofrito, Ámbar, que hiciste la pregunta, es lo que nos diferencia del resto. Ok, eso sí es de nosotros. Eso es nuestro, o sea, cómo nosotros elaboramos ese sofrito es nuestro y es diferente, por ejemplo, a los países cercanos de las otras islas del Caribe. ¿Y ellos tienen sofrito? ¿Ellos tienen sofrito, chefa? Sí, hacen un sofrito base también para las elaboraciones de los moros y cristianos, del cerdo guisado, del sancocho en Venezuela, por ejemplo, que es completamente diferente al nuestro. Okay. Tienen su base, tienen su sazón. Ok, ¿qué le ponemos al sofrito dominicano? ¿Qué nosotros le ponemos al sofrito dominicano? Mira. Cada familia o en cada casa se prepara un sofrito diferente. Ahora bien, hay unos ingredientes que son esenciales, que deben de estar presentes para que esa comida tenga ese sabor dominicano. Ok. Sí. Entonces, la cebolla, el apio, ají gustoso, el ajo, el cilantrito o recaíto, orégano, la vija. La vija, claro. Sal y la naranja agria. No hay nada que no se arregle con naranja agria. Una cosa, chefa, ¿cebolla o cebollín? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El cebollín es la cebolla roja, una variedad de cebolla roja pequeña. Pequeña, ajá. Es pequeña. Y ese cebollín, si ustedes se fijan, es más familia del ajo. Del ajo, sí, claro. Por su forma. Claro, viene como una ristra. Ajá. Es que vienen como en cabeza. Vienen como en cabecitas. Okay. ¿Y el sabor, cuál es la diferencia? ¿Y cuál es el uso del cebollín? ¿Y cuál es el uso de la cebolla? Porque también nosotros tenemos cebolla blanca y cebolla morada. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? El cebollín aquí en el país es más utilizado para remedios caseros por su alto contenido de antibióticos, digamos así, y además antiinflamatorio.
Es antiinflamatorio. Es antiinflamatorio. Exactamente. Ajá. Entonces se utiliza Sí, para claro, por los eso, problemas óyeme, pectorales, muchacho de el pueblo que se respeta, en algún momento bebió un Remedio bebedizo con de cebolla cebollín, berro Fue muy y rico, fue la miel, bebedizo. claro. Un Mira, embudo. ¿estás viendo una, mi amor? Claro que sí, claro. Entonces, la cebolla roja es más utilizada para cocciones, o sea, para preparaciones que llevan cocción, Ok, porque es más pasan. fuerte. Ok. de sabor más fuerte. Para caldos, sobre Es más todo. fuerte para caldos, para los arroces, como el locrio, el moro, Asopao. asopao, etcétera. Para esas preparaciones, entonces la cebolla roja es más fuerte, por eso también se utiliza más en encurtidos y se encurte la cebolla para matarle ese sabor característico. La cebolla amarilla, porque también existe la cebolla blanca. La cebolla amarilla es menos fuerte y se puede utilizar tanto para cocciones como para utilizarse en ensaladas crudas. Ok. Y después El tenemos ajicito, la el blanca, ajicito que es dulce. gustoso, el ajicito gustoso. Ay, ese es muy lindo para decorar. Sí, son bonitos para decorar. Y el ají gustoso dulce, porque también tenemos el ají gustoso picante. Claro. El ají gustoso eso le da un sabor único a ese sazón. ¿Tú sabes la diferencia? La O sea, doctora ese Luna. ají No me gustoso es fuerte en sabor. Es más fuerte que el ají cubanela, por ejemplo. Ok. Pregunta. ¿Y cuál es el uso del ají gustoso, chefa? Dale gusto. Claro, Dale, por eso se llama gustoso. claro. Porque le da Pregunta, ese chefa. gusto característico a las preparaciones. O sea, tú preparas, por ejemplo, el sofrito para hacer un sancocho y hay dos ingredientes del sazón, porque los ingredientes del sancocho son muchos, pero del sazón que no deben de faltar en un sancocho. Estoy hablando del sazón, ya sabemos que lleva la naranja agria y se le echa también al final. Pero en el sofrito, el ají gustoso y después el cilantro ancho son dos ingredientes que no pueden faltar en un sazón de un sancocho. El uso del cilantro ancho. La El doctora Luna y yo cilantro nos perdemos es esa para parte. caldos. Para caldo el cilantro ancho. Yo lo que puedo Cilantro aportar. ancho ¿Qué para aporta, caldos. doctora? Yo lo que puedo aportar, por ejemplo, ella planteaba de la manera en cómo se cocina, por ejemplo, el tema del sofrito. En México, o bueno, en el área donde yo viví en México, hay algo que se llama puchero, que es similar Pero al eso, sancocho. eso de las flores. Que es similar al sancocho, Ok. que es como Es un caldo. Sí, Bueno, un caldo. similar al sancocho, pero le da un gusto diferente la manera en que se prepara. Justamente tiene todos los ingredientes de un sancocho, pero no se sofríe la carne ni nada, sino se hace como hervido. Y justamente Hervida, lo que ella exacto. plantea, el sofrito es lo que le da la diferencia en los sabores. Ok. Mi abuela Pregunta para la adelante, chefa. adelante. Ama. Cuando yo vaya a preparar mi sazón, ¿Quién? chefa. Por las que están escuchando. Cuando quién vaya a preparar el sazón. Yo me lo como. La señora Luna sabe que si hay un agrio de naranja en esa nevera, yo se lo pongo a todo. Hasta el conflé con leche se lo pusiera yo. Chefa, Ok, después y eso cuando- es un error. Mire, usted y yo no vamos a ser amigas. ¿Por más qué? nunca. ¿Por qué, Eso es chefa? demasiado ¿Por qué? rico. Porque, por ejemplo, yo voy al contrario de que se licúe todo y se ponga en la nevera y que todo lo que se prepare se le eche ese sazón. ¿Y Ah, por qué? y entonces, Porque- ¿cómo, chefa? Es que se Porque daña. es que todo te sabe igual. Ah, bueno. Ah, Por ok. eso, pero por ejemplo, en muchas personas que probablemente como yo no tienen esas grandes habilidades de cocina, yo Como soy la nosotras. doctora Luna, porque la cocina para mí pudiera ser... Como muchas para mí veces- la medicina. Qué bella. Muchas veces se hace eso se licúa porque es que se daña. Para que no se dañe. Entonces, ¿cómo Sí, pero- hacerle? Yo pienso que cómo hacerle para entonces ir ajustando los sabores a partir de esa mezcla base. Por Mira, ejemplo. lo que puedes hacer es, por ejemplo, para que no se te dañe, que eso
lo viví en pandemia, por ejemplo, porque iba al súper una sola vez al mes. Exacto. Y era que yo compraba todo, lavaba bien, higienizaba bien todo verdura, vegetales, dejaba que se secaran bien. Luego limpiaba, o sea, quitaba semillas, todo lo que tenía y ponía en fundas y congelaba por separado. Ok, para después licuar. Y después licuaba lo que yo quería utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una lenteja, a una lenteja no hay que ponerle agrio de naranja. Nada, absolutamente. No, es verdad. Si fuera ámbar se lo pone, chefa, váyalo sabiendo. Ay, no, eso le cambia el sabor. Claro. Hay preparaciones que sí los requieren porque la función de la naranja agria, en cierta medida, ámbar, para que tengas una idea, es como de neutralizar un poco el sabor característico de las proteínas. Por eso, ¿cómo? Se compraba antes de que se hicieran, vamos a decir, bodegas, colmados. Las proteínas, las carnes se compraban o en el matadero o en el señor que ponía un puesto fuera de su casa. Y esa carne tenía desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana fuera, sin ninguna conservación, sin ningún control de tiempo y temperatura. Entonces eso provocaba un sabor específico de la proteína. Entonces se utiliza el ácido para quitarle, como le llaman, entre comillas, ese marisco. El rechín, dice Ámbar. Entonces también, chefa, también se puede usar también para lavar, porque hay una mala práctica de que proteínas no se lavan. De lavar las carnes. Entonces, y entonces las personas que no la lavan entienden que está cometiendo un error. No, al contrario. Cuando las proteínas se lavan, lo que provocamos es que multiplicamos las bacterias que hay en la proteína. Claro. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, aquí porque yo no me puedo comer eso sin lavar, es que utilicen el ácido de la naranja agria como preparación del marinado de esa carne. Mira qué interesante. Ya. Ok, no tienes que lavar. Que yo sé. No, mi amor. Claro. No. Pero tú te la puedes saber toda la teoría, de ahí a que la ejecución salga. El tema es cuando tú le dices a la muchacha de tu casa, no me lave la carne de pollo. Que no te lave el pollo. Entonces ella me dice, no, pero es que hay que lavarlo. No, mi vida. Entonces, eso no se lava porque ahí hay una proliferación la posibilidad de una proliferación de bacterias. Aumenta más y la gente no lo sabe. El producto, pero también contamina los alrededores. Claro. Los alrededores. Contamina todo el área porque las bacterias son volátiles. Y más esta Salmonella notifoidea que es, o sea, me decía una gastroenteróloga, porque yo me certifiqué como proctor e instructora de Ser Safe por la NRA, por la Asociación de Restaurantes de los Estados Unidos. Y una de las principales causantes de los problemas gastrointestinales que tenemos es la salmonelosis y la Helicobacter pylori. Entonces, estas bacterias son peligrosas. A veces las tenemos en nuestro organismo y puede que no nos haga nada, pero se nos activan. Y cuando se activan es el problema. Una cosa, antes de despedirnos, chefa, danos tu truco para un preparado, aunque tú dices que no se debe tener en la nevera, pero danos tu truco para preparar un agrio de naranja, por ejemplo. ¿Para usarlo ahí mismo? ¿Lo dejo preparado o tampoco? Mira, tú lo puedes dejar preparado, pero acuérdate que los ácidos con el oxígeno se oxidan y cogen un sabor característico. Lo que puedes hacer es prepararlo normal y lo puedes congelar. Al llevarlo a congelación, se limita el oxígeno, por ende va a mantener más fresco el sabor del agrio. Entonces, ¿cómo lo preparo, chefa? Bueno, exprime todas las naranjas, ponte guante cuando lo estés haciendo, si no tienes una maquinita, porque pela, el rechín de la naranja pela. Entonces, exprime todo, le vas a poner, que no lo mencionamos, pero se utiliza aquí en el Cibao, los ajicitos tití, que son los ajicitos pequeños rojos que pican. Sal, pimienta en grano, y le van a poner un toquecito de azúcar morena.
Sin orégano. Y el orégano en hojas, pero tiene que ser tostado primero y se le agregue el orégano. Okay. Y eso tú lo dejas y lo puedes empezar a utilizar después de 3 días. ¿Y por qué azúcar morena? Para El azúcar contrarrestar. morena lo que hace es que Equilibrar. neutraliza, equilibra ese sabor, esos sabores. Eso es una práctica muy socorrida, el utilizar el azúcar negra para dar color, lo cual también aumenta mucho. Pero ella no está diciendo color. Ya lo sé, pero hablando del el uso del azúcar en la cocina. Ya. Pero Y el uso del azúcar en la cocina está en cuestionamiento por lo que provoca la salud, pero imagínense un pollo guisado sin el azúcar quemado. Ah, claro. Contesto esta llamada antes de despedir a la chefa Gómez. Hola, hello. Ay, se fue. Buenas tardes. Buenas. Le escucho. Pregúntale a ella si después que uno exprime la naranja se hierven un poquito y luego se le agregan todas esas cosas que ella dijo. Ah, chefa, que si se hierve un poco. No, yo nunca he hervido la naranja para la preparación, la utilizo así intacta y se mantiene bien. Hola, hello. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo sazonar el chivo? ¿Cómo se? Sazona el chivo. ¿Cómo sazonar el ¿Cómo chivo? se sazona el chivo? Dígale cómo se sazona el chivo. Con mucho cuidado. El No. chivo, lo primero es que no se lava, ojo, no se lava. No se lava con borra de café. No se lava con borra de café, el chivo chefa. no se lava, el chivo no se lava. Las carnes El no chivo se le lavan. pone sal, orégano, ajo, naranja agria. Le puedes poner en algunos lugares, por ejemplo, en mi casa se le ponían unas bolitas de malagueta, 5, 6, dependiendo. Y con eso se deja marinar por 20, 25 minutos y después se lleva a ablandar. Ok. Voy al teléfono otra vez. Hola, hello. Ella decía que cómo se cocina un pollo guisado sin azúcar, con un buen caldero de hierro. Con un buen caldero de hierro. Sí, pero ahí Hola. entonces venimos. Que hay ¿No le da ciertos color? Hola, materiales. hello. Buenas. Le escucho. ¿Cómo están, Zoila? Muy bien, gracias. La chefa estaba de su cuenta. Yo Totalmente. corroboro lo de la naranja agria. En una ocasión que yo estaba haciendo un sancocho, yo decía, pero ¿qué es lo que le falta? Desde que le eché naranja agria, Se enderezó. Todo tuvo Se enderezó ella. Totalmente, Se enderezó. totalmente. Mi amor, es que no hay nada que no resuelva una naranja agria. Gracias, chefa. ¿Cómo te seguimos? A través de Instagram y Facebook como la Chefa Gómez. Un abrazo, no te nos pierdas, por favor. Comprométete No. a estar Vamos con a- nosotras más frecuentemente, ¿ok? Así será. Ok. Un besote para todas. Gracias, Bye. chefa. Nos vamos a un momento de publicidad. Hablamos de lactancia materna con la doctora Luna, que está aquí.